Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de las lecturas que hice en el mes de junio. Este mes terminé 3 libros y el cuarto fue un abandono. Y creo que si tuviera que resumir mi mes de lecturas en pocas palabras, diría que fue el mes de las mentes perturbadas. Porque pensándolo bien, hoy cuando estaba preparando todo para el video me di cuenta de que los 3 libros que terminé todos tratan de temas bastante oscuros y de personas que no están del todo bien de la cabeza, así que bueno, creo que fue un tema bastante recurrente para este mes y nada, me pareció un dato curioso. El primer libro que terminé este mes fue We Have Always Lived in the Castle, o Siempre hemos vivido en el castillo, escrito por Shirley Jackson. Bueno, si siguen mi canal hace un tiempo sabrán que tenía muchísimas ganas de leer este libro, también lo había incluido en mi lista de predicciones de 5 estrellas que hice el año pasado, y bueno, era parte de mi reto este año leer este libro. Y bueno, me gustó mucho, pero no se pudo cumplir la predicción de las 5 estrellas porque le terminé dando 4. En esta historia nos encontramos con nuestra narradora Mary Cat, que es una chica de 18 años que vive en una casa bastante alejada del pueblo con su hermana Constance y con su tío Julian. La razón por la que vive sola con su hermana y con su tío es que toda su familia murió envenenada en un episodio que pasó hace bastantes años, cuando durante una cena, había veneno en uno de los ingredientes de la comida y murieron todos, menos ella obviamente, la hermana y el tío. Creo que uno de los principales atractivos de este libro es el personaje de Mary Cat. Es un personaje que está muy bien construido. Es una chica que, a pesar de tener 18 años, el lector constantemente está en un estado de confusión porque realmente todo el tiempo estamos pensando que es una nena mucho más chica, sobre todo por el trato que tiene con su hermana Constance, que ella la trata como si fuera una chica de pequeña, no sé, de 10 o 12 años. Constantemente estamos en esa confusión de que pensamos que es una niña la que nos está hablando, pero después nos acordamos de que supuestamente ya casi está alcanzando la adultez, lo cual le da una cierta ambigüedad al personaje que me parece muy interesante. Mary Cat es un personaje muy interesante también porque ella es una persona muy supersticiosa que prácticamente practica la brujería, constantemente está haciendo trucos, usando elementos y cosas para protegerse de fuerzas malignas o para intentar cambiar los acontecimientos. Entonces, ese toque de creencias paganas y de supersticiones me parece súper interesante y creo que es uno de los grandes elementos importantes de la novela. Otra de las cosas que me gustó muchísimo y que creo que es lo mejor que tiene la novela es la ambientación. Esa ambientación gótica, tétrica de un lugar alejado del resto de la civilización, donde Mary Cat ve al resto del pueblo y al resto de las personas que están afuera de esa casa como una amenaza. Creo que la autora ha logrado esta ambientación magistralmente porque hay una diferencia muy marcada entre el adentro y el afuera, entre las personas que viven en esta casa, en el castillo como podríamos llamarlo, y que viven en una especie de realidad prácticamente paralela, completamente alejadas de la civilización. Y esto lo vemos muy marcado en los primeros capítulos cuando Mary Cat visita el pueblo para hacer compras y vemos cómo constantemente está paranoica y observante de las reacciones de las otras personas del pueblo, porque los considera prácticamente como extraños a su universo. A mi parecer es un libro muy logrado, que tiene una narración muy sencilla, pero que impacta y que cala muy hondo. También creo que su gran fuerte son los personajes. Me gustó muchísimo esa relación entre las hermanas, entre Constance y Mary Cat, que de tan cercana se vuelve prácticamente simbiótica, como que no pueden estar la una sin la otra. Ya avanzada la novela, cuando se presenta una amenaza del exterior que vaticina una especie de ruptura en esa relación, la reacción de Mary Cat al respecto es bastante extrema. Me pareció una novela muy interesante, no tanto por lo que pasa en la novela, sino por el trasfondo psicológico y los análisis que se le pueden hacer a la misma. Esta edición particularmente tiene una introducción muy interesante que habla de muchos temas que realmente me resultaron bastante llamativos y que por ahí yo por mi cuenta no los hubiera evaluado así, pero les recomiendo que lean la introducción después de terminar el libro porque prácticamente destripa toda la historia. Una de las cosas a las que apunta esta introducción, que me pareció la más llamativa, fue que el tema de la sexualidad está no ausente sino velado durante toda la novela. El autor de la introducción apunta que esto es algo bastante recurrente en todas las novelas e historias escritas por Shirley Jackson, donde la sexualidad al no estar directamente presente en la novela, impregna todas sus páginas, porque realmente es algo que constantemente se está diciendo entre líneas. Sobre todo me gustó mucho esa postura, esa visión de la fuerza masculina como una fuerza que corrompe, como una fuerza que
que destruye todo lo que está a su paso. Ese me pareció un razonamiento muy acertado y que creo que se puede aplicar mucho a este libro. La principal razón por la que le di 4 estrellas en Goodreads en vez de 5 fue que prácticamente está carente de trama esta novela. O sea, los personajes son muy interesantes, las temáticas también, la ambientación es perfecta, diría yo, pero le falta mucho de desarrollo de trama. Y creo que es una novela que sí daría para que haya más acontecimientos que pasen. Hay un momento de la trama en el que parece que va a dar un vuelco y me parecía que ese vuelco podría llegar a ser muy interesante y que la autora podría haber profundizado por ese lado, pero al final no pasó, así que bueno, por esa parte me quedé un poquito decepcionada y me pareció que incluso a momentos llegaba a hacerse un libro lento o aburrido a pesar de tener pocas páginas, justamente por la falta de desarrollo y de acontecimientos. En general es un libro que recomendaría bastante, sobre todo si les gustan las ambientaciones góticas, tétricas, frías, los personajes bien retorcidos que constantemente nos estamos preguntando si nos están contando la verdad o nos están contando lo que nos quieren contar, su versión de los hechos, que por lo general es una versión bastante distorsionada. Si les gustan las novelas en la que no podemos confiar en los narradores, creo que puede ser para ustedes. A pesar de que no fue una lectura 100% satisfactoria, me quedé muy contenta de haberlo leído y seguramente voy a seguir leyendo más de Shirley Jackson. El segundo libro que terminé este mes fue una lectura conjunta que hicimos con Emir y Dina, así que les voy a dejar su canal por la cajita de descripción, y fue Ese dulce mal, escrito por Patricia Highsmith. Los tres coincidíamos en que queríamos seguir leyendo más de esta autora, así que bueno, decidimos leerlo en conjunto. Lamentablemente no lo pude hacer muy rápido, así que me quedé un poco rezagada, pero bueno, lo disfruté bastante. Esta novela tiene una premisa bastante sencilla. Se trata de David, que es un hombre que vive en los Estados Unidos, que tiene una vida promedio, que trabaja como químico en una fábrica y que tiene una obsesión bastante profunda con una chica llamada Annabelle. Esto no es un spoiler porque prácticamente en las primeras páginas del libro ya nos vamos a empezar a dar cuenta que el enamoramiento de David, si así lo queremos llamar, hacia Annabelle no es sano ni muchísimo menos, sino que es una obsesión bastante patológica. David prácticamente ha adaptado toda su vida a cumplir su objetivo de estar con Annabelle, que él cree que es un amor correspondido, y a medida que van avanzando las páginas nos vamos a ir dando cuenta de que la percepción que tiene David de la realidad no es acertada ni muchísimo menos, que es un hombre que está muy perturbado mentalmente y que ve solamente lo que quiere ver, como la mayoría de los acosadores o de las personas que se obsesionan con alguien. Él ve la realidad completamente distorsionada y a través de un filtro bastante grueso. A medida de que la trama avanza nos vamos dando cuenta de que este amor no es tan correspondido como David pensaba y que Annabelle está en una situación bastante incómoda, un poco tratando de sacarse de encima a David. Lo que más rescato de este libro es el estilo de Patricia Highsmith. Yo ya lo había confirmado cuando leí Un juego para los vivos, que a pesar de que la trama de ese libro no me convenció mucho y le terminé dando 2 estrellas, me había gustado mucho esa ambientación que logra. No sé cómo explicar, es como que es esa ambientación que uno siente de película vieja de Hollywood, no sé, de los 60, de los años 60, una cosa así, de esas películas en blanco y negro. A mí me causa mucho esa sensación, por lo menos las 2 veces que la leí. Creo que es un estilo que tiene una impronta muy fuerte. No sé cómo expresarlo muy bien, pero me daría la sensación de que si yo leo un libro y no sé quién es el autor y está escrito por ella, me daría cuenta de que ella es la autora. No sé cómo explicarlo. Como me pasa con muchos libros de Stephen King que tienen un estilo tan particular que creo que si leyera un libro anónimo y es de él, lo sabría. Bueno, me pasa lo mismo con esta autora. Y es un estilo que se disfruta mucho, tiene una pluma muy bella, pero a la vez bastante sencilla. No pierde tiempo con florituras o con expresiones demasiado complicadas, pero logra su objetivo de crear una buena ambientación y de tener una prosa bastante disfrutable. Lo que por ahí no me convenció tanto fue el hecho de que creo que no traen nada nuevo a las historias de acosadores o de relaciones obsesivas o de relaciones tóxicas. Creo que en general es un libro bastante predecible, pero esto puede estar influido por que al haber pasado las generaciones otras historias vinieron también que se han hecho muy populares. Dina marcaba que este libro tiene muchas similitudes con El túnel de Ernesto Sábato y coincido totalmente. Tiene muchas similaridades con otras historias de acoso. También me recordó bastante a una novela de John Katzenbach, que creo que se llama El nombre equivocado. Entonces eso fue por ahí lo que no me terminó de convencer. A pesar de estar muy bien narrado, de tener una trama sólida, creo que le falta un poquito en
en traer algo nuevo a la historia clásica de acosador que ya conocemos. Pero creo que está muy bien logrado el hecho de estar permanentemente en la cabeza de una persona que no está bien, que está mentalmente perturbada. A Patricia Highsmith lo hace muy bien, de ver cómo esa persona está realmente convencida de que lo que él ve y lo que él cree ver está bien y que es así, y en realidad de a poquito vamos viendo por pequeñas pinceladas de lo que van diciendo, lo que vamos escuchando de otros personajes, que no es tan así lo que David cree o lo que David piensa. Y me parece que eso está muy bien hecho. La verdad que la psicología que construyó Patricia Highsmith alrededor de David está muy bien lograda, pero en general es una historia que se me hizo un poco predecible y que no traía nada nuevo a lo que ya había leído en otras ocasiones sobre acosadores. Le terminé dando 3 de 5 estrellas en Goodreads y sí o sí planeo seguir leyendo más de esta autora. Espero continuar con Extraños en un tren si lo puedo conseguir. El tercer libro que terminé y que definitivamente fue la joya del mes de junio es Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte. No voy a hablar mucho de este libro porque quiero filmar una reseña por separado, pero quiero decir algunos puntos solamente por las dudas de que no tengan ganas de ver la reseña completa. Primero es que no sé por qué no leí este clásico antes. Creo que es un clásico indispensable en cualquier biblioteca de cualquier persona que le guste leer. Creo que es un libro que puede ser muy bueno para empezar con los clásicos, para realmente engancharnos con ese tipo de literatura. Y por último les diría que Emily Bronte realmente fue una escritora excepcional y que este libro sigue siendo tan transgresor y tan horripilante como cuando fue publicado. Uno pensaría que al vivir en el siglo XXI ya hemos visto todo lo que hay por ver de cosas horrendas, gráficas, violentas, pero este libro todavía tiene esa fuerza tan tóxica y tan perturbadora que creo que le gana a cualquier otro libro de terror que haya sido escrito en nuestro siglo. Obviamente está súper recomendado, le di las 5 estrellas en Goodreads y dentro de poco estaré subiendo la reseña con más detalles de por qué me gustó tanto. Y el último libro que no terminé porque lo abandoné fue A Beautiful Poison, escrito por Lydia Kang. Este libro lo tenía hace muchísimo tiempo en el Kindle porque me lo había bajado en la época en que estaba suscrita a Kindle Unlimited. Y bueno, nada, estaba buscando qué leer después de Cumbres Borrascosas porque me había quedado como un poco de pozo después de esa novela tan intensa. Y decidí sacarme de encima uno de esos libros que tenía hace mucho en las estanterías y comencé a leerlo. Lo cierto es que lo abandoné al 6%, que fueron creo que 2 capítulos. Es un libro que nos cuenta la historia de un grupo de amigos o de conocidos en la época dorada en Estados Unidos, que es más o menos a finales de 1800. Estos amigos son de un círculo bastante acomodado de la sociedad de la época y que de repente se ven envueltos en una especie de misterio que rodea un asesinato y a la vez empieza a expandir una epidemia de gripe española o algo así. Entonces se suponía que la novela era una especie de misterio con tintes de novela histórica, novela romántica, juvenil, algo por el estilo. Bueno, hay varias razones por las que abandoné este libro tan pronto, que la verdad, si ustedes me conocen hace bastante, saben que no suelo abandonar libros muy seguido y por lo general les doy un poco más de chance a algunas otras páginas, pero este libro realmente no pude con él. La narración se me hizo absolutamente pedante. La escritora cada 2 frases está tratando de poner alguna frase o alguna metáfora que debería ser profunda o que debería ser impactante, pero que realmente a mí se me hizo absolutamente pedante y se me hacían muy ridículas. El estilo de la autora me chocaba mucho y no podía con él. Y la otra cosa que me hizo abandonarlo definitivamente fue que los personajes hablaban como si yo me pongo a hablar hoy en día con una amiga. O sea, pleno siglo XXI, con el mismo lenguaje, el mismo tono, el mismo tipo de pensamiento, la misma mentalidad. Qué bueno, o sea, está bien, no tiene que ser perfecto. Hay libros, por ejemplo, en el libro que leí últimamente, En el país de la nube blanca, de Sarah Lark, hay algunos errores de ambientación por ahí, de que dicen ciertas frases o ciertas cosas que no encajan con la época, pero si es un error cada tanto en un libro de 500 páginas, uno está dispuesto a perdonárselo al autor o a la autora, pero que en un libro que solamente leí 2 capítulos y me lo encuentro a cada paso, la verdad que se hace bastante anticlimático. Yo preferiría que el autor hubiera escrito un libro que estuviera ambientado en la época moderna y que se hubiera ahorrado el esfuerzo porque le salió bastante mal la ambientación de finales del siglo XVIII. Así que creo que es una historia que ni siquiera como placer culpable la recomendaría, porque a mí esas pequeñas cosas se me hicieron muy molestas. Creo que tenía una premisa que prometía mucho, un asesinato, un misterio, una epidemia, finales del siglo XVIII, Estados Unidos, miembros de un círculo social bastante acomodado,
pero la verdad que para mí cayó completamente por debajo de mis expectativas y no creo que lo continúe en el futuro. Eso fue todo por el resumen de lecturas del mes de junio, espero que les haya gustado, me encantaría que me dejen en los comentarios si leyeron alguno de estos libros o que estuvieron leyendo ustedes durante el mes de junio. Espero que tengan una semana llena de buenas lecturas y ya nos vemos el próximo lunes con otro video.